Demet Özdemir soltando la bomba. Dijo que Can Yaman es su mayor regalo, y yo creo que hay tela marinera detrás de eso. No es la primera vez que escuchamos de ellos, ¿verdad? Desde que grabaron esa novela juntos, la química era brutal, imposible de ignorar. Y ahora, esto. ¿Mi mayor regalo, en serio? A ver, seamos honestos, cuando alguien dice eso de un ex, y más de Can Yaman, que es un torbellino, uno empieza a sospechar. ¿Por qué ahora? Eso es lo que me da a mí la intriga. ¿Será que Can Yaman le mandó un regalazo de esos que te dejan sin habla? ¿O es que simplemente se acordó de todo lo bueno que vivieron juntos y lo soltó así, a la brava, para mover un poco las aguas? Yo, para ser sincera, sospecho un poquito de todo. Can Yaman, el solito, ya es noticia. Si le sumas a Demet, es fuego puro. Muchos dirán que es nostalgia, que ella se acordó de los buenos tiempos. Y sí, puede ser. Recuerdo verlos juntos en las fotos de rodaje, se notaba que se la pasaban genial. Y en la pantalla, ni se diga. La química era explosiva, de esa que te hace suspirar y creer en el amor a primera vista, aunque sea de ficción. Pero, ¿mayor regalo? Eso suena a algo más que un simple recuerdo bonito. A ver, analicemos. Demet está en un momento genial de su carrera, igual que Can Yaman, que está triunfando fuera de Turquía. Ambos están súper enfocados en sus proyectos, viajando, triunfando. Entonces, ¿por qué salir con esa frase ahora? ¿Acaso está intentando reavivar algo? ¿O es una forma de decirle al mundo que a pesar de todo, hay un cariño especial? Yo creo que lo que está pasando es que la gente no se olvida de ellos. Sigue habiendo una base de fans que los amó juntos y que sueña con volver a verlos. Y quizás Demet, al decir esto, sabe que va a generar un revuelo. Es como lanzar un anzuelo para ver quién pica. Y Can Yaman, pues él es el rey de generar revuelo, así que seguro que esto le da para algún titular. Pero vamos a ir un poco más allá. ¿Será que Can Yaman le hizo algo recientemente que la dejó tan agradecida? Algo que demostró que aunque ya no sean pareja, él sigue siendo una persona importante en su vida. Quizás la ayudó en algo importante, o tuvo un gesto que la conmovió. Porque mayor regalo es una expresión muy fuerte, ¿no creen? No es un buen amigo o un gran recuerdo. Es mi mayor regalo. Yo me inclino a pensar que hay un factor estratégico aquí, pero también mucho sentimiento. No podemos descartar que a pesar de las rupturas y las idas y venidas, el cariño genuino persista. Y a veces los mejores regalos de la vida no son cosas materiales, sino las personas que nos marcan, que nos hacen crecer, que nos enseñan. Y si Can Yaman fue esa persona para ella en un momento crucial de su vida, pues tiene sentido que lo vea así. Imagina la presión de ser una figura pública. Cualquier cosa que diga se analiza al milímetro. Y ella, sin pelos en la lengua, suelta esto. Demuestra que es una mujer que va de frente, que no le tiene miedo a expresar lo que siente, aunque genere controversia. Y eso personalmente me gusta. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa esto realmente para ellos? ¿Es un mensaje para Can Yaman? ¿Una forma de cerrar ciclos o de abrirlos de nuevo? ¿O simplemente una declaración de afecto sin segundas intenciones? Yo sospecho que hay un poquito de todo, pero sobre todo, que hay un cariño profundo que perdura. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creéis que Demet Özdemir todavía guarda sentimientos por Can Yaman? ¿O esto es solo una estrategia publicitaria? Cuéntenmelo todo en los comentarios.